Esta mañana en la clase dominical hemos podido tomar un vistazo al libro de Romanos. And I want us again this morning to turn to Romans chapter 8. Y una vez más vamos a ir a Romanos capítulo 8 en esta mañana. I want us to look at verse 35 to verse 39. Vamos a ir a los versículos del 35 al 39. Romanos 8, 35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Perhaps you have a verse in the Bible that is very significant to you. Tal vez usted posea un versículo bíblico que es muy significativo para usted. A time when the Holy Spirit made the text alive to your heart. O un momento donde el Espíritu Santo hizo un texto vivo a su corazón. This text is very precious to me. Este texto es muy precioso para mí. And later I may tell you why this passage is so important to me. Y más tarde tal vez podré decirles por qué este pasaje es tan precioso e importante para mí. But I want us to look at verse 35 to verse 39. Pero quiero que comencemos por observar versículos 35 y 39. And notice first of all Y notemos primeramente que that there are threats to our experience of being loved by Jesus Christ. existen amenazas a nuestra experiencia de ser amados por Jesucristo. That's what I want to speak about this morning. Eso es lo que yo quiero hablarles en esta mañana. Our experience of the love of Christ. Nuestra experiencia del amor de Cristo. And Paul tells us that there are threats to that experience of Christ's love. Y el apóstol Pablo nos dice que existen amenazas hacia esa experiencia del amor de Cristo para con nosotros. You notice verse 35 and verse 39. Usted lo puede notar en el versículo 35 y 39. Paul asks the question, Pablo hace la pregunta, is there something that could separate us from the love of Christ? ¿hay algo que nos puede separar a nosotros del amor de Cristo? You see how he asks it in verse 35? ¿Lo ve como él lo pregunta en el verso 35? And then again you see how he asks the same question in verse 39? Y luego dice la misma pregunta en el verso 39. See how he begins the paragraph and ends the paragraph Puede ver cómo él comienza y termina el párrafo with the question, is there something that can separate us from the love of Christ? con esa pregunta, ¿hay algo que nos puede separar del amor de Cristo? That is a technique called bracketing. Esa es una técnica llamada bracketing. And it's a way that the writer of the scripture and the Holy Spirit emphasizes what is significant in the text. Y es una manera en que el Espíritu Santo y el escritor enfatizan un significado de un texto. Is there anything that can separate us from the love of Jesus Christ? ¿Existe algo que nos pueda a nosotros separar del amor de Jesucristo? Well, Paul tells us there are things that threaten our experience of Christ's love. Bueno, el apóstol nos dice que parece que hay cosas que amenazan esa experiencia de ese amor de Dios por nosotros. Notice the things that he lists in verse 35. Notemos las cosas que nos dicen en el versículo 35. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Now, all of those things Ahora, todas estas cosas are very difficult to experience. son muy difíciles al experimentarlas. Tribulation. Tribulación. The word in the original means pressure. That's pushing against us. La palabra en el original significa presión que está empujando hacia nosotros.
Jesus tells us in John 16:33, Pero Jesús nos dice a nosotros en Juan 6:33, in this world you will have tribulation, en este mundo van a tener tribulación, but be of good cheer, I have overcome the world. pero tengan ánimo porque yo he vencido al mundo. That's a very important word for us this morning. Yes. Overcome. Y esa es una palabra muy importante para nosotros en esta mañana. He vencido al But mundo. Jesus tells us Y Jesús nos dice the world is going to push on you, que el mundo va a intentar presionarlos a and there will be ustedes. distress. Y va a haber tensión. That word means anguish and difficulty. Y va a haber angustias y dificultades. And there will be people and authorities in the world that will turn against you. Y van a haber personas y autoridades que se van a volver contra ustedes. Paul has already told us in verse 17. En el versículo 17, Pablo ya nos ha dicho esto. Romans 8, Yeah. 17. Yeah. Ok. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. We will be called to suffer. Vamos a ser o somos llamados a sufrir. And sometimes that suffering will be because we're Christians. Y en algunas ocasiones ese sufrimiento va a ser porque somos cristianos. We share the suffering of a fallen world with all men. Nosotros compartimos el sufrimiento de un mundo caído con todos los hombres. Believers and unbelievers. get Creyentes y no creyentes obtienen lo mismo. sick. Believers and unbelievers are caught in hurricanes and earthquakes. Ellos se enferman, ellos son atrapados en huracanes, terremotos. But there's a particular kind of suffering that is special for believers. Pero existe un tipo de sufrimiento que es especial para los creyentes. And it's persecution of the world's hatred of Christ that is directed to us. Y es la persecución de ese odio del mundo hacia Cristo que se refleja en nosotros. So Jesus has told us, Así que Jesús nos ha dicho, the world will hate you el mundo los va a odiar, because the world hates me. porque el mundo me odia a mí. The world can't punch Jesus, so punch you instead. Si el mundo como el mundo no puede golpear a Cristo, entonces decide golpearnos a nosotros. Sometimes with words, En algunas ocasiones con palabras, sometimes in social interaction. en otras ocasiones en interacción social, People who are in your family, personas en su familia, people who are in your work and in your school. personas en su trabajo, en su escuela. You begin to identify with Jesus and follow him as a disciple. Tan pronto usted se empieza a identificar con Cristo y seguirle como su discípulo, They start to step back from you. y ellos empiezan a alejarse de usted. And you feel a distance. Y usted siente esa distancia. You haven't done anything wrong, Usted no ha hecho nada malo, except they begin to identify you with Jesus. excepto que ellos empiezan a identificarlo con Cristo. Jesus makes them uncomfortable Cristo hace que algunas personas se sientan inconformes, because he exposes our hearts. porque Él expone sus corazones. We either come to the light Y cuando vienen a la luz, or we run away from it. y ellos o vienen a la luz o van a las tinieblas. You are the light of the world. Ustedes son la luz del mundo. You bear the name of Jesus. Y ustedes portan el nombre de Cristo. Sometimes people will run away from you. Algunas veces las personas van a huir de ustedes. Sometimes they will even persecute and attack you. Otras veces los van a perseguir y los van a atacar. And that will threaten your experience of being loved by Jesus. Y entonces eso va a amenazar esa experiencia suya de ser amado por Cristo. And there are these circumstances that Paul describes. Y están entonces estas circunstancias que el apóstol describe. Famine and nakedness and peril and sword. Hambruna, desnudez, peligro y espada. All of these things Todas estas cosas are basically the threat of death. son básicamente la amenaza de la muerte. All that Paul describes can be summed up in the word death. Todo esto que Pablo describe podría tal vez sumarse en una sola frase que diríamos es muerte. And the experience of death Y la experiencia de la muerte can be very, very scary. puede ser
nos puede asustar mucho. Can that experience separate us from the love of Christ? ¿Y puede esa muerte separarnos a nosotros del amor de Cristo? You see, the thing that threatens us in verse 35 Usted ve estas cosas que nos amenazan en el versículo 35. is our fear. Es el miedo. Fear can be a very strong experience. El miedo puede ser una emoción muy fuerte. When we become afraid, Cuando nos sentimos asustados, sometimes it's hard to experience being loved by Jesus because our fear takes over. en ocasiones podemos ver muy difícil sentir ese amor de Dios para con nosotros, porque el miedo nos dificulta verlo. One of the Psalms says, "When I am afraid, I will put my trust in thee." Uno de los salmos dice, cuando yo tengo miedo, en ti confío. That was the psalm that we would use when we had bad thunderstorms when our children were little. Ese era un salmo que nosotros utilizábamos en nuestra familia cuando habían tormentas en nuestro hogar y le decíamos a nuestros hijos. The thundercloud would come and it would stop right over our house. Y entonces venía esa nube de tormenta y como parecía que se detenía justo encima de nuestra casa. The lightning would flash and the windows would all light and go dark and get light and go dark. Y entonces veíamos esos relámpagos y cómo las ventanas se iluminaban y entonces la luz se iba y ahora de pronto estaba todo oscuro. The thunder would explode right over your head. Y entonces un rayo aparentemente explota encima de nosotros. And the little one, my little child, would be in bed Y entonces mis niños estaban en su cama and would start crying. y He ellos was afraid. comenzaban a llorar porque tenían mucho miedo. I didn't say no, stop being afraid. Yo no les dije, dejen de tener miedo. Y venía otro rayo. Don't be afraid. No tenga miedo. Oh, he was afraid. Él tenía miedo. I was too. Yo también tenía miedo. What would we say? ¿Pero qué le voy a decir entonces? When I am afraid, Cuando yo tengo miedo, I will put my trust in you. en ti confío. You see, the biggest threat to your faith is your fear. La mayor amenaza a su fe es su miedo. And there are things that you will experience that are scary and make you afraid. Y van a haber cosas que ustedes van a experimentar que asustan y que ustedes van a sentir temor. The Bible doesn't say there's nothing to be afraid about, La Biblia no dice algo así como que usted no tiene nada que temer. but the Bible says there's something that you have that is stronger than your fear. Pero la Biblia sí dice que hay algo que usted tiene que es más fuerte que todos sus miedos. That is your faith in Jesus Christ. Y esa es su fe en Jesucristo. So that when you are afraid, Así que cuando usted está temeroso, you overcome your fear usted vence ese temor by trusting in Christ, al confiar en Jesucristo. and you begin to experience His love even in the thunderstorm. Y entonces usted empieza a experimentar ese amor aún en medio de esa tormenta. Many people today think that the biggest challenge to Christianity is your reason and your intellect. Muchas personas hoy en día piensan que la mayor dificultad para el cristianismo es su razonamiento y su intelecto. No. No lo es. The biggest challenge La, is the fear of death. el mayor dificultad es el temor a la muerte. The biggest challenge to faith is your fear. La mayor dificultad a la fe es su miedo. Jesus says, Jesús dice, I have overcome the world. yo he vencido al mundo. In this world you will have tribulation. En este mundo ustedes van a tener tribulación. Don't be afraid in that tribulation. Be trusting in that tribulation. No tenga temor durante esa tribulación, sino que confíe mientras va por esa tribulación. Because Jesus has overcome. Porque Jesús ha vencido el mundo. Now look at verse 38. Y ahora veamos el versículo 38. If verse 35 wasn't scary enough, Paul writes verse 38. Si el versículo 35 por sí solo no daba suficiente temor, veamos el versículo 38 que dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles,
ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. From life to death. De la vida a la muerte, The things you're afraid of when you were a child and the things that you're afraid of when you become old. las cosas que usted teme cuando usted era un niño y las cosas que usted teme cuando es una persona adulta, Angels, principalities, and powers. ángeles, principados y poderes. Those are the invisible forces of the demonic that are active in the world. Esas son las fuerzas invisibles de lo demoníaco que están activas en el mundo. These are forces, spiritual forces that infiltrate into social structures and governments and authorities. Esas son estas fuerzas espirituales que se infiltran en las estructuras de la sociedad, los gobiernos y las autoridades. This vocabulary in Paul is very interesting. Este vocabulario en Pablo es muy interesante. It talks about the demonic. Habla de lo demoníaco. Sometimes people get all interested in the occult. En ocasiones hay gente que se interesa mucho en todo aquello que es ocultismo. Ouija board, Y la tabla de Ouija, tarot cards, o las cartas del tarot, fortune tellers, o adivinos de la fortuna, read your palm. o aquellos que leen su palma. That's a very, very shallow view of the demonic. Esa es una visión muy superficial de aquello que es demoníaco. Those things are real. Esas cosas son reales You need to avoid them. y usted debe evitarlas. But the demonic Pero el demoníaco influences cultures. influencia lo cultural. Why is it that people form, how is it rather, that people form a judgment about what is good and what is bad, what is right and what is wrong? ¿Cómo es entonces que las personas suelen crear un juicio sobre qué es bueno, qué es malo, qué está bien, qué está mal? It's the influence of the powers and the authorities. Son la influencia de estos poderes, de estas autoridades. We all start to think alike in a certain culture Y de pronto ellos comienzan todos a pensar similar en alguna cultura. because that's how we do things here. Porque así es como hacemos las cosas aquí. A lot of times it has to do with the basic structures of our humanity, En muchas ocasiones eso tiene que ver con la estructura básica de la humanidad. our views of relationships of men and women, Nuestra vista sobre las relaciones entre mujer y hombre. our views of the family, Nuestra visión de la familia. our view of our relationship to our work and our jobs. Nuestra visión de las relaciones que tenemos en el trabajo. And we get a common cultural perspective on how we think about these things. Y entonces tenemos como esa perspectiva cultural común de cómo es que debemos pensar en todas estas And our cosas. consciences become shaped by what we understand is good and bad and right and wrong and true and false. Y nuestras conciencias entonces se forman en aquello que nosotros entendemos que es bueno, que es malo, que es justo, que es injusto. And so you learn how to behave properly in a given cultural setting. Así que usted entiende o aprende cómo comportarse apropiadamente en cierto contexto cultural. And if you don't behave properly, then you are subject to be judged by the court of your peers, by the court of common consensus, the court of common. Y si usted entonces no se comporta como se espera de usted, entonces usted está sujeto a ser juzgado por esta comunidad y esta visión que se tiene del contexto en el cual usted vive. And if you really don't obey the expectations or the laws of that culture, you could face judgment in the court of the judges of that culture. Y si usted entonces no obedece las expectativas que esta corte cultural tiene sobre usted, entonces usted podrá obedecer, They could say, podrá llegar a ser enjuiciado propiamente en una corte. they could say what you're doing is against the law. Y podrían decir incluso, a eso que usted hace es contrario a la ley. We're going to punish you for doing what is against the law. Y por eso le vamos a castigar porque usted hace aquello que es contrario a la ley. Sometimes the law of the land is in disobedience to the law of God's word. Y en algunas ocasiones las leyes de un país están en desobediencia a la ley de Dios. And that's how Satan works. Y así es como Satanás He trabaja. wants to bring you into a courtroom. Él quiere traerte a una sala de juicio. And he wants to have that courtroom judge you to be guilty and worthy of punishment, even
worthy of being executed. Y él quiere que esa corte lo juzgue y lo encuentre culpable e incluso culpable de muerte. Satan is the accuser of the brethren. Satanás es el acusador de los hermanos. And he wants you to believe the judgment of lesser courts rather than live in the light of final judgment, the judgment that you stand before Christ. Y él quiere que ustedes crean el juicio de cortes menores en vez de creer el juicio de el juicio final y la corte final, que es en la cual usted va a estar delante del Señor. And you can see sometimes how the demonic influences work even a very brief period of time to change the values and the way people judge each other in any given culture. Y usted puede ver entonces cómo esas influencias demoníacas, tal vez en un periodo muy corto de tiempo, hacen cambiar todos los valores de una cultura en específico. Some time ago, I watched a documentary on the rise of Adolf Hitler to power in Germany in the 1930s. Algún tiempo atrás yo vi un documental sobre cómo Adolf Hitler ascendió al poder en Alemania en 1930. Well, there are many things that were at play in that culture. Y entonces había muchas situaciones que se estaban dando en ese preciso momento de cultura. But in a period of just a couple of decades, Pero en solo unas cuantas décadas, that entire culture changed. toda la cultura cambió. And if you were Jewish, Y si usted era judío, that culture judged you worthy of death. esa cultura lo hubiera juzgado a usted digno de muerte. I look at my culture in the United States. Yo miro entonces mi cultura en los Estados Unidos Just within a period of a few decades, y tan solo en un periodo de unas cuantas décadas, what used to be sinful, immoral behavior esas cosas que solían ser pecadoras y que solían ser un comportamiento inmoral, is now being celebrated and becoming part of the law. ahora se celebra e incluso se hace parte de nuestra ley. How does that happen? ¿Cómo es que eso sucede? How does an entire group of people change their values and their judgment on moral behavior? ¿Cómo es que un grupo entero de personas cambian todos sus valores y su comportamiento moral? Well, it's because of the angels and principalities and the powers. Bueno, es entonces por los ángeles principados y potestades. But Paul also talks Pero el apóstol también nos habla about your experience of time, de su experiencia en el tiempo. things that are present or things that are to come. Las cosas que son presentes o las cosas que vendrán. Sometimes the things that you think are going to come can frighten you. Algunas veces, en ocasiones, esas cosas que usted piensa que van a venir a usted lo pueden asustar You begin to worry. y entonces usted comienza a preocuparse. For a Christian, worry is sin. Y para un cristiano preocuparse es pecado. And you begin to get all concerned about what's going to happen tomorrow. Y entonces usted comienza a preocuparse de qué es lo que va a suceder mañana. And that takes you away from being obedient today. Y entonces eso lo limita a usted de poder ser obediente hoy. And you get yourself in trouble. Y entonces se mete en problemas. Because the best way to prepare for tomorrow is to be obedient today. Porque la mejor manera de estar preparado para mañana es prepararse hoy. But your worry will cause you to be disobedient today and not prepared for tomorrow. Pero su desobediencia va a causar en usted ser desobediente hoy y no prepararse para el mañana. Things in this life, things present, and things to come. Las cosas presentes, las cosas que vendrán. Are they strong enough to separate us from the love of Christ? ¿Son estas suficientes para separarnos del amor de Cristo? How about not time? How about space? ¿Qué tal si no hablamos de tiempo? Hablemos del espacio. Can we go high enough to get away from the love of Christ? ¿Podríamos subir tan alto que estaríamos lejos del amor de Dios? Can we go deep enough to get away from ¿O Christ? podríamos ir tan bajo que estemos lejos del amor de Dios? Have you seen pictures from the Hubble spacecraft ¿Usted ha visto fotografías del telescopio Hubble to see what we are in our galaxy relative to our universe, relative to all of this that is expansive? cuando
work. Cuando usted ve lo que la Tierra es en comparación con nuestra galaxia y luego en comparación con el universo y la expansión de las cosas que hay en el universo, Will we ever go to a galaxy that will separate us from the love of Christ? ¿será que algún día iremos a una galaxia donde estaremos separados del amor de Cristo? Paul says, no, there's nothing in creation. El apóstol dice, no, no hay nada en la creación. Things visible, things invisible. Las cosas visibles, las cosas invisibles, Powers, principalities, authorities. los poderes, los potestados, los principales. No place that you can go. No hay lugar donde usted pueda ir. No time that you will experience. No hay tiempo que usted vaya a experimentar. No person No hay ninguna persona can separate you from the love. que lo pueda separar del amor de Cristo. There are threats that threaten our being able to experience Jesus' love. Existen amenazas que nos amenazan a nosotros de experimentar ese amor de Jesús. Paul talks about him in verse 35 and in verse 38. El apóstol habla de eso en el verso 35, en el verso 39, But he says, I want you to know pero él dice, yo quiero que ustedes entiendan the love of Christ for you que el amor de Cristo por ustedes is stronger than all that threatens you. es mucho más fuerte que cualquier cosa que amenace ese amor. Now, when we want to make an emphasis on something, Así que si queremos hacer un énfasis en algo, we will underline it vamos a rayar en or nuestros make the libros. letters bold O vamos a hacer que la letra sea negrita. or use italics O vamos a utilizar un marcador. or change the font and make the letters really big. O vamos a, entonces a cambiar el tipo de letra y la vamos a hacer muy grande. Paul couldn't do that. Pero Pablo no podía hacer eso. So how does he make something, how does he emphasize something? Entonces, ¿cómo hace él para enfatizar algo en el texto? I already showed you that bracketing. Él entonces encasilla Verse 35. el versículo, Something that can separate you. el versículo 35 que dice, ¿hay algo que te puede separar? Verse 39. Is Y en- there something that can separate you? Y en el versículo 39 dice, ¿hay algo que te pueda separar? From what? ¿De qué? From the love of Christ. Del amor de Cristo. Now notice how Paul has structured these sentences. Ahora, note cómo el apóstol ha estructurado estas oraciones. What do you see in verse 35? ¿Qué es lo que usted ve en el versículo 35? The love of Christ. El amor de Cristo. What do you see in verse 37? ¿Qué ve en el versículo 37? The love of Christ. El amor de Cristo. What do you see in verse 39? ¿Qué ve en el versículo 39? The love of Christ. El amor de Cristo. He tells you about the love of Christ in verse 35, Él le habla a usted del amor de Cristo en el versículo 35 and he says that there are threats, there are challenges, y luego dice que van a haber dificultades, amenazas, but we are overwhelmingly conquerors through Christ who loves us, verse 37. pero nosotros somos más que vencedores en aquel que nos amó, versículo 37. There are threats, there are challenges, verse Entonces- 38, Entonces, versículo 38, hay amenazas, but nothing can separate us from the love of Pero God, en el- verse 39. pero en el versículo 39, pero nada nos puede separar del amor de Now Dios. that's called in technical language it's called chiasm. It's called arranging your sentence so it looks like the letter X. Eso en un lenguaje técnico se llama quiasmo y es como acomodar nuestro párrafo como si fuera una X. So what he wants to emphasize is said at the beginning, in the middle, and at the end again. Entonces, lo que queremos enfatizar está en el principio, en el medio y luego en el final. And that's how Paul is telling us that the love of Jesus Christ is supreme over everything that threatens our experience of his love. Y es por eso que entonces el apóstol nos está diciendo a nosotros que el amor de Cristo es supremo sobre cualquier cosa que vayamos a experimentar en There's nuestra vida. nothing, No hay nada, there's no one no hay nadie that can separate us from the love of Christ. que nos pueda separar del amor de Cristo. No existe una fuerza que sea suficientemente fuerte. You could combine the force of an earthquake and a hurricane and an atomic bomb all together. Si usted pudiera combinar la fuerza de un huracán, de un terremoto y de una bomba atómica, It's not strong enough to pull you away from the love of Christ. no es lo suficientemente fuerte para alejarte del amor de There's Dios. no authority. There's no government leader. No hay ninguna autoridad, no hay ningún líder gubernamental. You could combine Hitler and Stalin and Pol Pot and whoever, Sí. other tyrant
in the world and get all their armies together, they are not strong enough to pull you away from the love. Si usted pudiera combinar a todos los tiranos de este mundo juntos, ellos no podrían nunca separarte del amor de Cristo. If it's a created thing, Si es una cosa creada, the love of Christ is stronger. el amor de Cristo es mayor. The love of Christ is supreme over all the threats that we could ever experience. Es supremo sobre cualquier tipo de amenaza que experimentemos. But that brings us to verse 36. Pero eso entonces nos trae al versículo 36. Now there Paul quotes from the Old Testament. Ahí el apóstol Pablo entonces nos habla del Antiguo Testamento. He quotes from Psalm 44. Él nos habla en el Salmo 44. Keep your finger in Romans 8 and turn back to Psalm 44. Así que mantenga su dedo en ese pasaje de Romanos 8 y vayamos al Salmo 44. Now we don't have time to read and consider the psalm in detail. Aunque no tenemos tiempo de considerar la totalidad del Salmo, But let me tell you what this psalm is about. pero déjeme contarle de qué trata este Salmo. In verse 1 to 3, Del versículo 1 al 3, the psalmist is remembering the victories that the Lord gave the people of God in times past. el salmista está recordando aquellas victorias que el Señor le dio al pueblo de Israel en el pasado. Then in verse 4 to 8, Luego en el versículo del 4 al 8, the psalmist asks for present victory. luego el salmista entonces le pide al Señor que le dé victoria hoy. And he tells the Lord, I'm not going to trust in my weapons, I'm going to trust in you. Y le dice al Señor, yo no voy a confiar en mis armas, sino que voy a confiar en An ti. expression of real faith. Una expresión real de fe. And then in verse 9 to verse 16, Y luego en los versículos del 9 al 16, he says, Lord, we're not winning. él dice, Señor, no estamos ganando. We are experiencing defeat. Estamos experimentando derrota. You've given us, verse 11, like sheep to be eaten. Usted nos ha entregado como ovejas al matadero, dice el versículo 11. Verse 14, we become a laughing stock. El versículo 14 dice, nos pudiste como proverbio entre las naciones. The enemy appears to be triumphing. El enemigo parece que está triunfando. But verse 17 to verse 21, Pero el versículo 17 al versículo 21 nos the dice, psalmist says, I'm still going to be faithful to you. yo aún voy a ser fiel a ustedes. Even though all of this has come on us, we have not forsaken you. Aunque todo esto venga, nosotros no nos hemos olvidado de ti. We're Dios. still going to trust you. Aún vamos a confiar en ti, Señor. Even, verse 19, when you have covered us with the shadow of death. Incluso, miren el verso 19 que dice, nos has cubierto con sombra de muerte, Like Psalm 23. como el Salmo 23. Even though I walk through the valley of the shadow of death, Aunque camine por valle de sombra y de muerte, I will fear no evil. no temeré el For mal, thou art with me. porque tú estás conmigo. Thy rod and thy staff, they comfort me. Tu vara y tu callado me dan aliento. You prepare a table for me. Aderezas mesa delante de mis enemigos. Where is that table? ¿Dónde está esa mesa? In the presence of En la presencia de my enemies. mis enemigos. This is what the psalmist is experiencing. Esto es lo que el salmista está experimentando. But notice what he says in verse 22. Ahora, observe qué dice en el versículo 22. Pero por causa de ti nos matan cada día. Somos contados como ovejas para el matadero. That's the text that Paul quotes in Romans 8 and verse 36. Ese es el versículo que el apóstol menciona en Romanos 8, versículo 26. We're like sheep who've been slaughtered. Somos como ovejas hacia el matadero. So verse 23 to verse 26, the psalmist ends. Así que en el versículo 23 al 26 el salmo termina. It's an Old Testament form of Abba Father. Así que la antigua forma de Abba Padre And he cries out for help. en el Antiguo Testamento y cómo él busca esta ayuda, And that's the psalm that Paul quotes for us when we come back to Romans chapter 8. está en este salmo y este es el salmo que el apóstol Pablo cita para nosotros en Romanos 8. So let's read verse 36 and verse 37. Así que vamos a leer los versículos 36 y 37. Como está escrito,
Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Doesn't that seem strange? ¿No les parece eso algo extraño? In verse 37, Versículo 37. what are all these things? ¿Qué son todas estas cosas? Well, they're all the things that he talked about in verse 35. Bueno, son todas esas cosas que él hablaba en el versículo 35. They're all the things he talked about in verse 38. Son todas las cosas que él hablaba en el versículo 38. They're what he talks about in verse 36 when he tells us that we are like sheep Son todas being slaughtered. las cosas que nos dicen en el verso 36, que dice que somos como esas ovejas que son llevadas al matadero. Paul says, don't worry about it. You won't have to experience any of those things. Could you repeat that? Paul says, don't worry. You will not experience any of that. Pablo dice, no se preocupen, ustedes no van a experimentar nada de esto. That's not what he says. Eso no es lo que dice. He says you'll be more than conqueror after all these things are over. Dice que usted será más que vencedor después de que todas estas cosas acaben. That's not what he says. Eso no es lo que dice. What does he say? ¿Qué es lo que dice? In all these things. Dice en medio de todas estas cosas. While all these things are happening, Mientras todas estas cosas están sucediendo. in all these things, En todas estas cosas. you are more than a conqueror. Usted es más que un vencedor. That's an important word. Y esa es una palabra importante. You are a conqueror as a sheep being slaughtered. Usted es un vencedor como una oveja que está siendo asesinada. In American football, En fútbol americano we have the Detroit Lions. tenemos a los Leones de Detroit. We have the Chicago Bears. Tenemos los Osos de Chicago. We have the Los Angeles Rams. Tenemos Carneros de Los Ángeles. There is no city in America that calls their football team the Cleveland Sheep. No hay ningún equipo en fútbol americano que llame a sus ovejas, a su equipo las ovejas de Cleveland. Imagine that. ¿Se imagina eso? Here come the Detroit Lions. Aquí vienen los Leones de Detroit. Here come the Cleveland Sheep. Aquí vienen las ovejas de Cleveland. Who wants to join the sheep? ¿Quién quiere unirse a las ovejas? The Lions are going to tear them apart. Los leones la van a destruir. And yet Paul says, Y aún así el apóstol dice we are overcomers as sheep being slaughtered. que nosotros hemos vencido como esas ovejas que son llevadas al matadero. Now, I told you that this text was very, very precious to me. Les dije que este texto era un texto muy precioso para mí. In August of 2007, En agosto del 2007 I made my 15th visit to the land of Pakistan. hice mi visita número 15, número 15 a Pakistán. And it was my habit to come to visit a missionary couple, Arif and Kathy Khan. Y yo solía ir a visitar a mis amigos misioneros que se llamaban Art y Kathy Khan. And I would preach at their church, and then we have a pastor's conference, and I would preach at their church, and then I would head home after that period of. Entonces yo iba y solía predicar en una iglesia y luego iba a predicar a la iglesia de ellos, tenía nuestras conferencias ahí y luego ya volvía a mi casa. And before I would go home, I would try to minister to them as a couple, try to have a time of spiritual encouragement. Y bueno, antes de irme a mi casa, yo trataba de ministrarles a ellos y tener un tiempo de comunión y de compartir y de ayudarles a crecer espiritualmente. And on Tuesday, August 26th, Y en martes de agosto 26 del 2007, Arif and Kathy and I, after all the ministry was finished, Arif and Kathy sat down with me for breakfast and a time of devotions. Arthur y Katy se sentaron conmigo para el desayuno, luego de que habíamos terminado para también tener un tiempo de devocional. And we looked at this text. Y nosotros estudiamos este texto We discussed y lo the discutimos. significance of the lamb
in the Bible. El significado del cordero en la Biblia. And we remember the ancient promise that God gave in Genesis 3:15, Y recordamos entonces esa antigua promesa que el Señor dio en Génesis 3:15, that he promised the seed of the woman whose heel would crush the head of the serpent, but the serpent's fangs would go into the heel. que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, pero que la serpiente mordería el talón. And we remembered how the Lord redeemed his people from Egypt with the blood of the Passover lamb. Y luego recordábamos cómo el Señor redimió a este pueblo de Israel de Egipto y por medio de la Pascua. And all the sacrifices of the Old Testament, Y todos los sacrificios del Antiguo Testamento, all of that testified God's provision for sinners. todo esto que daba un testimonio de cómo Dios proveía para pecadores. The propitiation of God's wrath through the provision of his sacrifice. La propiciación de la ira de Dios por medio de un sacrificio. And then we remembered how John the Baptist introduced Jesus by the Jordan River. Y luego recordábamos cómo Juan el Bautista introdujo a Jesús en el río Jordán. Behold, the Lamb of God. He ahí el Cordero de Dios. And then we turned in our Bibles to Revelation chapter 5. Y luego buscamos en nuestras Biblias Apocalipsis, capítulo 20. ¿What's the chapter? Revelation chapter 5. Capítulo 5, And we read the first 7 verses. en los versos del 1 al 7. Dice: Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: No llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi que en el medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino, y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. We considered the lion from the tribe of Judah, Consideremos al león de la tribu de Judá, the Davidic king, el rey davídico, the warrior king. el rey guerrero. So we could see him in our mind's eye, Y nos podemos imaginar en nuestra mente, stepping out of the battlefield. saliendo del campo de batalla, All of the bodies lying slain todos, after the battle. todos esos cuerpos alrededor de él muertos después de la batalla, With his sword in his hand, all battered and bloody. con su mano en su espada y esa espada toda bañada en la sangre de sus And enemigos. his shield all dented in and splattered with blood and mud. Y su escudo lleno de barro y sangre. And he's sweating. Y él está sudando. And his muscles are bulging. Y sus músculos The palpitan. Lion of Judah. El león de Judá. And then we looked, Y luego vemos, and there's the lamb, y hay un cordero slain. sacrificado. It's the word that describes how a priest would cut Es una palabra, and make sacrifice. es una palabra que describe cómo un sacerdote iba a cortar el cuello de un cordero. Although he'd been slain, he was standing. Pero aunque había sido asesinado, él estaba de pie. He's the one who's worthy. Y él es el que es digno. And he takes the scroll, Y él toma sits on ese libro, se sienta en el trono Look who he is. y miren quién es. He is the one who has overcome. Y él es aquel que ha vencido. That's that important word. Esa es una palabra importante. That's what Jesus said. In the world you have tribulation,
Eso es lo que Jesús dice. but I have Dijo, overcome the world. en el mundo ustedes tendrán tribulación, pero yo he vencido It's the al same mundo. word that Paul uses in Romans 8:37. Esa es la misma palabra que el apóstol utiliza en Romanos 8:37. We are more than conquerors. Somos más que vencedores. We are overcomers. Hemos It's the same vencido. word. Es la misma palabra. But Paul even puts it emphatically. He says we are hyper overcomers. Pero Pablo aún argumenta aún más enfáticamente, somos verdaderos conquistadores. Hemos vencido. Art and Kathy and I looked at each other. Entonces, mis amigos Art y Katy nos vimos a nosotros mismos So there it is. y dijimos, eso es. That's how we are victorious. Eso es, así es como somos victoriosos. As slaughtered lambs. Somos corderos sacrificados. And we talked about what it means to be a Christian in the Muslim land of Pakistan. Y entonces hablábamos sobre lo que significaba ser un cristiano en la tierra musulmana de Pakistán, Where Christians are really being persecuted. donde los cristianos son verdaderamente perseguidos. You become a Christian, you could lose your wife and children. Si usted se convierte en cristiano allí, usted puede perder a su esposa y a sus You hijos. could lose your job. Usted puede perder su trabajo. You could have your own family Usted puede tener a su propia familia threaten to kill you. amenazando con matarlo. The authorities Las autoridades put you in prison. te pondrían en prisión. Very dangerous. Es muy peligroso. How do you be a Christian in a Muslim land? ¿Cómo usted sería un cristiano en una tierra musulmana? Like a lamb that is slaughtered, you overcome. Como un cordero que ha sido asesinado, pero que ha vencido. Because Jesus, the risen Porque, Lord, has overcome. porque el Señor Jesucristo se ha levantado y Él es el Señor que ha vencido. See, the psalmist didn't speak of Jesus overcoming. He experienced what it means when I'm afraid. I trust you. Entonces usted puede ver, el salmista no habla de Jesús como venciendo, pero que Él experimentó esto que dice, cuando tengo miedo en ti confío. John tells us Jesus has overcome. Pero cuando dice, Jesús ha vencido. And now I've said, what about you? Y entonces, ¿ahora qué pasa con usted? How do you follow Jesus ¿Cómo sigue usted a Cristo in America? en América? With so much wealth and convenience and comfort. Donde hay tanta riqueza y cosas, confort, And we realized y nos hemos dado cuenta the brethren in Pakistan are facing the beast of Revelation. que los hermanos en Pakistán están batallando contra la bestia de revelación Brethren in the United States y los hermanos en los Estados Unidos are in the embrace of the great harlot. están entonces abrazando a la gran ramera. Both of those situations are very dangerous. Y cualquiera de esas dos situaciones son muy peligrosas para un In both cristiano. situations, Christians stop witnessing to Christ, stop gathering to worship. En cualquiera de esas dos situaciones, los cristianos se detienen de dar testimonio de Cristo y de alabar al Señor. And we realize we need to be overcomers. Y entonces nos damos cuenta que tenemos la necesidad de ser vencedores. There are things that threaten us, Hay cosas que nos amenazan, but the love of Christ is stronger than what threatens us. pero el amor de Cristo es mayor que aquello que nos amenaza. But we experience real threats. Pero We experience real threats. nosotros sí experimentamos amenazas reales. But nothing can separate you from the love of Christ. Pero nada puede separarte del amor de Cristo. You are more than conquerors through Him who loved you. Usted es más que vencedor por aquel que Nothing te can amó. separate you from the love of God which is in Christ Jesus. Nada puede separarte del amor de Dios que es en Cristo Jesús. So Paul comes back with our fourth point this morning and says, yes, but in the midst of it all, we experience being loved by Christ. Así que el apóstol viene con este cuarto punto en este día y él dice, sí, pero en medio de esto nosotros experimentamos el vencer en el amor de Cristo. What is the love of Christ? ¿Y qué es el amor de Cristo? We've been talking about it. Hemos hablado de ello. What is it? ¿Qué es? It's verse 34. Es el versículo 34. Romans 8, verse 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió,
Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. That's the love of Christ. Ese es el amor de Cristo. You really need to understand this. Usted en verdad tiene que entender esto. That's the love of Christ. Ese es el amor de Cristo. His perfect, sinless life. Su vida perfecta y sin pecado, His sacrificial death. su muerte sacrificial, His triumphant resurrection su resurrección triunfante for you. por usted. That's His love for you. Ese es el amor de Él por usted. What happens if you go to the doctor this week and you discover that you've got terminal cancer? ¿Qué pasa entonces si usted va al doctor esta semana y descubre que tiene cáncer terminal? Will you say, Usted dirá, how does Jesus love me if I have terminal cancer? ¿cómo es que Jesús me ama si tengo cáncer terminal? Because Jesus' love is not in your circumstances. Es porque el amor de Jesús no es basado en sus circunstancias. His love is in the cross. Su amor es en la cruz. His love is in His death and His resurrection. Su amor es en su muerte y en su resurrección por usted. His love is your forgiveness of sins, Su amor se demuestra en el perdón de sus pecados. your righteousness in the courtroom of God. Su justificación en la corte de Dios. Even though other courtrooms will judge you and condemn you and maybe even sentence you to death. Aunque cualquier otra corte de este mundo lo juzgue y lo condene e incluso lo envíe a la muerte. But those courtrooms are not strong enough to separate you from the love of God. Pero ninguna de esas cortes es suficientemente fuerte para separarlo del amor que es en Dios. Because in the courtroom of God, you stand righteous. Porque en la corte de Dios entonces usted se puede poner de pie justificado. Your sins are forgiven. Sus pecados han sido You're perdonados. a child of God. Ahora usted es un hijo de Dios. You have an inheritance of glory. Tiene una herencia de gloria. You are joined to Jesus in His death and His Usted se resurrection. ha unido a Jesús en su muerte, en su resurrección. He loves you. Él le ama. On August 29th, En agosto 29, Wednesday morning, el miércoles en la mañana, Art and Kathy took me to the airport. Art y Katy Kang me tomaron al aeropuerto I flew to another country to meet with another missionary. y yo volé hacia otro país para encontrarme con otros misioneros. From what we understand, Por lo que entendemos, Art had a normal day of work, Art tuvo un día normal de trabajo and then that night, y esa noche gathered with his church for a Wednesday prayer meeting. se reunió con su iglesia para tener una reunión de oración And he spoke from Romans chapter 8. y habló sobre Romanos capítulo 8. After prayer meeting, Luego de la reunión de oración, a couple that used to attend the church and were very difficult, una pareja que solía atender la iglesia y que eran como muy difícil, they came to Art's home. fueron a la casa de Art And they brought along another man. y trajeron a otro hombre con él. Art didn't know the other man, Art no conocía a ese otro hombre, but he welcomed them into his house. pero le permitió entrar a su casa. As it turns out, Y resultó que we have reason to believe the other man was a member of the Taliban el otro hombre era un miembro del Talibán who murdered them. y los asesinó. The next day, Thursday, El día siguiente, un jueves, we received a telephone call. recibimos una llamada telefónica. Art and Kathy Art y Katy are dead. están muertos. Couldn't believe it. Y yo no lo podía creer. This feels like utter defeat. Esto pareciera ser una derrota terrible. There's nobody in the Islamic world that could translate English the way Arif could. No había nadie en el mundo islámico que pudiera, Writing solid theological books. que pudiera traducir el inglés y escribir libros teológicos sólidos como Art lo Preaching hacía. the gospel boldly. Predicar el evangelio como él lo hacía. Planting a church
in the city of Islamabad. Plantar una iglesia en la ciudad de Islamabad. He's dead. Y está muerto. I went back to America Yo volví a los Estados Unidos and Ascending Church and his family and everything. We did everything we could. We were finally able to bring the bodies back to the United States. y hicimos todo lo posible con personas de la iglesia para traer sus cuerpos a los Estados Unidos. In September, we had a funeral, 2 caskets. En septiembre tuvimos un funeral y habían 2 sepulcros. Pastor Martin preached. El pastor Albert Martin predicó. Arif and Kathy were buried right next to the plot that Pastor Martin's first wife was buried, right next to the plot where Pastor Martin is going to be buried. Martin y Kathy fueron enterrados a la par de donde la primera esposa del pastor Martin fue enterrada y donde será enterrado el pastor Martin cuando él muera. And I saw Pastor Martin preach the gospel standing on his own grave. Y yo vi entonces al pastor Albert Martin predicando el evangelio encima de su propia tumba Standing on the grave of his wife. y encima de la tumba de su esposa. As we buried 2 caskets Mientras enterrábamos esos 2 cofres through our tears llenos de lágrimas. in all these things. En todas estas cosas We experience being loved by Jesus Christ experimentamos ser amados por Jesucristo, because we know porque sabemos that Arif and Kathy are more than conquerors. que Art y Katy son más que vencedores. We know Sabemos that the sorrow que el dolor didn't pull us away from Jesus' love, no nos alejó del amor de Cristo. and the fear, Y el temor, and the trauma, y el trauma, and the confusion, y la confusión, and the pain, y el dolor, and death y la itself, muerte misma, and all of those authorities that condemned Christians and that y todas, unrighteously judged the people that killed them. y todas estas autoridades que condenan a los cristianos y que de una manera injusta asesinan cristianos. Beneath it all, Y por encima de eso, in the middle of it all, en el medio de eso, we knew what it was to be loved by Jesus sabemos lo que es ser amado por Cristo, because he has died for us, porque Él ha muerto por nosotros, because he has risen for us, porque Él ha resucitado por nosotros, because he reigns for us, porque Él reina por nosotros because he's coming again for us, y porque Él viene de vuelta por nosotros, because we will be with him forever, porque estaremos con Él para siempre, because there is nothing that can separate us from the love of porque God. no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo. So you see why this passage is so special for me. Así que ahora usted entiende por qué este pasaje es tan especial para mí. I can't read these words and not remember the privilege God gave me to minister to these 2 before they died. Yo no puedo expirar estas palabras de mi boca y no recordar el privilegio que Dios me dio de poder hablarle a estas 2 personas antes de que murieran. What a privilege. ¡Qué privilegio! As preachers, we think, I'd like to speak in front of thousands of people. Existen predicadores que dicen, yo quiero hablar al frente de miles de personas. I was privileged to speak to those 2. Yo tuve el privilegio de hablarle a 2 And privileged to speak to you. y el privilegio de hablarles a ustedes hoy. What threats are you experiencing this morning? ¿Cuáles son esas amenazas que usted está experimentando en este día? What frightens you? ¿Qué le da miedo? Are there things that frighten you? ¿Tiene problemas con su salud con los cuales usted está batallando? Are you dealing with the prospect of the loss ¿Está, of a relationship? ¿Está usted luchando contra el prospecto de una pérdida de alguna relación?
If you follow Jesus as a disciple, does it scare you to think that maybe someone in your family will stop loving you? Si usted sigue a Jesús como su discípulo, ¿usted tiene miedo de que alguien en su familia deje de amarlo? Are you afraid of your own remaining sin? Are you afraid how angry you can get? Are you afraid how tempted you can be to sexual sin? Are you afraid that that sin that you struggle with can somehow separate you from the love of Christ? ¿Tiene usted miedo de su pecado remanente? ¿De qué tan enojado puede usted volverse? ¿O de ese pecado sexual que está tan tentándolo tanto? Are you afraid that you're going to get into a financial situation that will separate you from the love of Christ? ¿Tiene usted miedo de esa situación financiera que lo puede separar del amor de Cristo? That an earthquake, ¿Que un terremoto one of those volcanoes, o uno de esos volcanes exploten? does that scare you? ¿Eso le da miedo? Christ Jesus lived for you, El Señor Jesucristo vivió por usted died for you, y murió por usted. is risen for you. Se levantó por usted. He is the overcomer. Él es el más que vencedor. There's nothing No hay nada that you can ever experience que usted pueda experimentar that's going to stop him from loving you. que haga que Él se detenga de amarle. Nothing. Nada, No one. nadie, Nowhere. ningún lugar, No time. ningún tiempo. How do you experience this love? ¿Cómo usted experimenta este amor? The righteous man will live by El hombre piadoso vivirá por faith. fe. Faith. When I am afraid, I will put my trust in you. Cuando tengo miedo, en ti confío. And all those who call upon the name of the Lord will not be disappointed. Y a todos aquellos que llaman en el nombre del Señor no serán decepcionados. I will never leave you. Nunca les dejaré, I will never forsake you. nunca les olvidaré. You'll never be somewhere where I can't be with you. Nunca estarán en algún lugar donde yo no estaré con ustedes. You'll never experience a pain that I can't comfort you. Ustedes nunca experimentarán un dolor del cual yo no les pueda confortar. A loss that Una- I can't compensate for. Una pérdida que yo no pueda compensar por ustedes. In Christ Jesus, all things are yours. En Cristo Jesús todas las cosas son suyas. All things. Todas las cosas. He who walks uprightly, Aquel que camina en justicia. the Lord withholds no good thing from him who walks uprightly. El Señor no detiene ninguna cosa buena de aquel que camina en justicia. Don't look around at the waves. No mire hacia los lados donde están las olas. Don't look down at your feet. No mire hacia sus pies. Don't look up at all the wind. No mire hacia arriba y vea todos esos vientos. Put your eyes on him. Pero ponga su mirada en Él. And he'll let you walk in the storms of your life Y Él le dejará caminar por las tormentas de su vida. and keep you, Y le sostendrá. hold you. Lo sostendrá. In this world you will have tribulation. En este mundo tendrán tribulación. The outer man will decay. El hombre exterior va decayendo. You will have experiences that will be very painful. Y tendrán experiencias que serán muy dolorosas. You will have threats that will come toward you that are very frightening. Y tendrán amenazas que vendrán hacia ustedes y darán mucho miedo. Even entire societies and government establishment turning against Christians. Incluso sociedades enteras y el gobierno que se volverán hacia ustedes. Es muy probable que eso pase. But in all these things, Pero en todas estas cosas, you are more than conquerors. ustedes son más que vencedores. How? ¿Cómo? Through Christ who loved you. En Cristo que les amó.
If you're not a Christian here this morning, Si usted no es un cristiano esta mañana, what do you do with your fears? ¿qué hace con sus miedos? What do you do? ¿Qué hace? ¿Se los toma? Pop a couple of pills, ¿O con pastillas? shoot something up, ¿O con drogas? go out and get as much pleasure as you can, ¿O con placer? make as much money as you can. ¿O con trabajo excesivo? What God are you worshiping, trying to get away from your fears? ¿Cuál es ese Dios que usted utiliza para ocultar sus miedos? Don't worship a false God. No adore a un Dios falso. You cannot worship God and mammon. Usted no puede adorar a Dios y a las riquezas. If you're not worshiping the true God, you're worshiping an idol. Si usted no está adorando al Dios verdadero, está adorando un ídolo. Idols kill their worshipers. Y los ídolos matan a sus adoradores. That's why Satan deceives you to worship false gods. They kill their worshipers. Por eso Satanás quiere engañarle para que usted siga adorando a sus falsos dioses, porque ellos matan a sus adoradores. That's why false religion is so motivated by fear. Por eso es que la falsa religión es tan motivada por el miedo. That's why Satan is in such control because he holds people with the fear of death in Hebrews 2. Porque eso es lo que Satanás utiliza para mantener en ese miedo a la muerte a esas personas que no... If you're not a Christian, what are you doing with your fears? Si usted no es cristiano, ¿qué hace usted con sus miedos? What do you do with the prospect of your death? ¿Qué hace usted con el pensamiento de la muerte? What do you do with the prospect of natural catastrophes? What do you do with the prospect of sickness? ¿Qué hace usted cuando hay un pensamiento de una catástrofe natural o de una enfermedad? Is your money going to love you ¿Usted cree que su dinero le va a amar? if you get terminal cancer? Si usted tiene cáncer terminal, Is your money going to love you if a volcano blows open ¿usted today? cree que su dinero le va a amar si un volcán explota? No. Claro que no. You'll get separated from that false God. Usted va a ser separado de ese Dios falso. Your money didn't die on a cross for you. Su dinero no murió por usted en una cruz. Your money didn't rise from the dead. Su dinero no se levantó de entre los muertos. Only one, Solo uno, Jesus Christ. Jesucristo. Does he love you? ¿Le ama a Él? Have you entered into his love? ¿Ha ido usted a amarle a Él? Have you come to him as a repenting, believing sinner asking for forgiveness? ¿Ha venido usted como un pecador arrepentido pidiendo perdón? Come to him today. Venga a Él hoy. Now, Ahora. let him give to you his love, Permítele a Él darle su amor. and he'll love you today, Y Él le amará. tomorrow, Y mañana. forever. Le amará hoy y mañana y por siempre. Nothing Nada can separate us from the love of Jesus Christ. nos puede separar del amor de Cristo. Praise God. Alabado sea el Señor. Amen. Ok. Vamos a orar. Father, thank you for your love. Padre, gracias por tu amor. Give us your spirit. Danos tu espíritu. Make us experience the reality of your love. Ayúdanos a experimentar la realidad de tu amor. That love that is given to us in Jesus Christ. Ese amor que es dado a nosotros en Cristo, That is revealed by his obedience in his life. que es revelado por esa obediencia en su vida, His obedient sacrificial death esa muerte sacrificial obediente and his triumphant resurrection. y su triunfo en la resurrección. Oh Lord, come quickly. Oh Señor, ven pronto. We praise you Te alabamos and thank you y te damos gracias for your everlasting love. por tu infinito amor. Amén.